Señores, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast que absolutamente nadie pidió. Hoy vamos a platicar de una gran película, una de esas películas que define a la generación X, una de las películas más importantes salidas de la década de los 90, de ese tamaño. Yo soy Flash y para eso tenemos, pues, ¿a quién más? Sino al hombre mejor vestido del internet, sacado directamente del sastre, de uno de los sastres más finos que pueden existir, portando ropa que haría que cualquiera otro se viera, pero como un pobre diablo, mucho estilo, mucha sustancia. Kike Ortega, ¿cómo estás? Ay, señorón, muchas gracias por esa amable presentación. Hasta me sentí como Mr. Wolf, caray, de Pulp Fiction, así, me sentí llegando de smoking en la mañana. ¿Nunca te preguntaste eso? ¿Por qué Mr. Wolf estaba de smoking en la mañana en Pulp Fiction? Sí, sí, esa es una gran pregunta, sobre todo porque yo siempre asumí que Mr. Wolf estaba, digamos que, en una casa de la vida galante. ¡Cielo santo! Una estación de bomberos con mujeres desnudas. Sí, Ajá. o sea, como que es ahora, o sea, digo, a cualquier hora puede ser, ¿no? Pero como que yo me imagino que empezó la fiesta la noche anterior. Exacto, y continuó y pues eran las 9 de la mañana cuando le volaron los sesos al cuate en Pulp Fiction y pues él seguía en smoking, ¿no? Y estaba fresco como una lechuga además. Eso es lo que logra Mr. Wolf. Gracias por esa presentación, amigo mío. Oye, y después, si tomas en cuenta que después se va con Raquel, ¿sí? Ajá, Que, con sí, sí, Raquel. entonces, o sea, aparte, Mr. Wolf no tenía llenadera. No. Y a su edad, mis respetos, ¿no? Bueno, y todavía no existía el Viagra en aquel entonces, imagínate, Sí, naturalito. imagínate, ¿no? Como rayo de bicicleta. Sí, tal cual, tal cual. ¡Yo sé de sexo! Pero bueno, como bien lo señalas, hoy no vamos a hablar de Pulp Fiction. Para hablar de Pulp No. Fiction ya tienen otro podcast. Pero hoy vamos a hablar justamente, como bien lo señalas, una de estas películas que definen a la generación X y que además, curiosamente, era una película a la que 20th Century Fox no le tenía nada de fe. Nada de fe, porque no tenían la más mínima idea de cómo mercadearla. Y los entiendo, yo dedicándome al tema de comunicación, mercadotecnia, qué complicado ha de haber sido. A ver, ¿cómo le digo a la gente de qué trata esto? Lo que pasa es que aparte es una película muy compleja, con muchos niveles de lectura, que de entrada te lo venden como, ahora sí que, pues Street Fighter, ¿no? Así digo, Tal y cual. resulta que es algo infinitamente más profundo. No vamos a decir el nombre porque pues esta es la primera regla, ¿no? La primera regla de este club es no hables del club de la pelea. Exacto, ahí está puesto, ¿no? O el nombre del protagonista, o el nombre, entre comillas, porque nunca nos lo dicen el nombre del protagonista, pero no lo sabemos porque también no podemos hablar de eso, ¿no? Según la regla. De hecho, así que bueno, si ustedes vienen aquí a este podcast para que hablemos de Fight Club, pues no podemos romper la regla, entonces vamos a hablar de otra cosa. Oye, ya fuera de choro, tú sabes, antes de entrarle a la película per se, tú sabes que de hecho hay una secuela, Ah, caray, no. ¿sí? Sí, hay una secuela, pero si no mal recuerdo, es en cómic y revela el nombre del, ¿Del del, narrador? del narrador, sí, exacto. Sí, es en cómic, sí, se Wow. llama Fight Club 2. Te soy honesto, no la he leído. No te voy a echar más choro, pero sé que ahí se revela el nombre del narrador. Ahora, Ahora, habría que ver también qué tan bueno puede ser un cómic con esas características, porque, digo, no sé si ahí te aparezca en Google de qué año es. No creo que sea es de muy este año. reciente, ¿eh? Es muy reciente. Porque yo no he visto a nadie hablando de ello, yo no lo he visto como tendencia en redes sociales, y si fuera muy bueno ya hubiera explotado, ¿no? Y híjole, es de esas cosas que dices, ay, no sé qué. Mira, te puede dar a explorar mucho, pero también es meterte en camisa de 11 varas, porque es irte a meter con un clásico. O sea, curiosamente, de repente tuvimos casos de las secuelas que no sabíamos que necesitábamos, ¿no? Pero también caían en las secuelas que nadie pidió, como Blade Runner Ujú. 2049 o Trainspotting, ¿sí?
Sí, o Vacaciones del Terror 2 con Pedrito Fernández también, ¿no? Sí, exacto. Pero, pero no, son bastante recientes, ¿eh? O sea, de hecho estoy viendo, son dos, yo sabía de una, pero no, en realidad son Mira. dos secuelas de Fight Club. Híjole, creo que son de esas historias que, déjamela ahí, ya, no me cuentes más. Ujú, No sé si a ti te ocurrió con Creed. Creed 1 fue perfecta, Creed 2 estaba ujú, cantada y era necesaria, ya que habías contado la historia de Adonis. Creed 3 es completamente innecesaria, no es mala, pero es ujú. innecesaria. Sí, sí, de hecho yo creo, y ya van para la 4, ¿no? Que es lo peor del caso. Sí, yo creo que son de estas secuelas innecesarias como el Joker, por ejemplo, ¿no? El Joker es una gran historia, la uno, gran historia, con 4 gran, sí, así lo dije. Y creo que la secuela, tan vapuleada por la crítica, creo que la crítica es completamente cierta, ¿no? Y entonces, pues lo que vemos, pues no es necesariamente lo que debiera de ser, ¿no? O lo que se esperaría. Pues es que no era necesario, déjala como está, ¿no? Vaya, creo que hay historias que tienes que saber dónde parar, ¿no? Sí. Y cuando las empiezas a alargar, las empiezas a extender, ya empieza a haber un montón de incoherencias. Y así hay muchas, ¿eh? ¿No? Sí. Incluso hasta yo te diría, no solo secuelas, ahora que está de moda también hacer remakes, reboots y whatever, no sé si te enteraste que está Luca Guadagnino, este famoso director, ¿no? Que por cierto, su muso, no musa, su muso, es Timothée Chalamet, ¿no? Este actor que interpreta a Bob Dylan en la nueva película biográfica de Bob Dylan, está desarrollando, está en la preproducción de una nueva versión de Psicópata Americano, esta famosa película que hiciera Christian Bale en el año 2000. Yo no sé qué vaya a pasar, pero yo creo que es de esas películas que no requieren de una reinterpretación. Así está perfecto, porque además es una película que en su momento tenía mucho sentido. Ahorita, con todo lo que estamos viendo de la cultura woke, una película como Psicópata Americano, llevado a la época de los 80, que es donde se desarrolla la película original, no, yo creo que le va a quedar mal. Es complicado porque sí es de ese tipo de películas que, híjole, sí, como dices, de entrada, la etapa en la que está situada es clave. No puedes sacar esa historia de ahí, Uh ¿sí? -huh. Porque si no empieza a hacer otra cosa y ya mejor ponle Chanito mata prostitutas, pero no le pongas en su mente. Sí. Uh -huh. Perdón, spoiler, si no han visto American Psycho, spoiler, por una película de hace más de 20 años. Así es. Mira, lo que pasa es que también al fin y al cabo, Hollywood está hundido en un mar de mediocridad y de falta de ideas. Y fíjate que curiosamente, bueno, Fight Club llega en un momento en donde parecía que brotaban muchas ideas y muchos conceptos muy interesantes, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando sale Fight Club, o sea, y bueno, el trailer, ¿no? Y Brad Pitt diciendo, la primera regla de Fight Club es no se habla de Fight Club, ¿sí? Y era, ay, güey, pues tú pensabas que ibas a ver algo más bandamesco, pero con Brad Pitt y Edward Norton, ¿no? O Uh sea, -huh. y de repente te sale con que es una película anárquica, es una película antisistémica, es una película anticonsumista, es una película que también te plantea, igual que el Joker, el asunto de la sanidad mental. eh, y dice, espérate, güey, ¿por dónde le entro? O sea, porque es una película que la puedes ver por muchos lados y es igualmente rica, ¿no? O sea, hoy una película como Fight Club tampoco sería posible. Sí, sería complicado. Mira, nada más pongámoslo un poquito también la calidad de los productos cinematográficos que se hacían en la época. Te voy a leer algunas de las películas que junto con Fight Club salieron el mismo año de 1999. Ahí te va la lista. Matrix. Ahí Ujú. nada más, ya con eso digo todo, ¿no? Matrix salió en 1999. American Beauty, la película que le dio su Oscar a Kevin Spacey. Bueno, uno de sus 2 Oscars a Kevin Spacey. Green Mile con Tom Hanks, que también me parece una gran película. No la mejor de él, pero una gran película. Ujú, Sexto Sentido, ¿no? También M. Night Shyamalan, un clásico ujú, también. Sleepy Hollow, ¿no? Con ujú. Johnny Depp. ahora sí que
¿no? Exacto, de Johnny Depp, ¿no? Magnolia, que también en algún momento estuvo nominado Tom Cruise por mejor actor de reparto en esa película. O sea, Tom Cruise, ¿no? Nominado mejor actor de reparto. Ya es decir algo, ¿no? Pero, o sea, eso era 1999. No hay, fuera de Toy Story 2, no hay una sola película que yo estoy viendo en esta lista que sea secuela o que sea un reboot. Eso era 1999, es una gran y abismal diferencia de lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? También de 1999, El Gigante de Hierro, por ejemplo. Ajá. Otro, un clásico de la animación. Si no han visto esa película, por favor, véanla, es grandiosa. Es una hermosa historia de amistad entre un chavito y un arma de destrucción masiva, ¿no? Uh-huh. Grandioso. Otra también otras dos que me están saliendo también de 1999 que me llamaron la atención, efectivamente, El Gigante de Hierro. Austin Powers, ¿qué podemos decir? Austin Powers, un clásico de clásicos de la comedia, ¿no? Pero también muy arriesgada en su momento. Y una que Sí. seguramente tú aprecias muchísimo, mi querido Flash, Any Given Sunday, con Al Pacino. Un clásico también, 1999. Yo te diría que es la última gran película de Oliver Stone. Sí, sí. Ya después de ahí perdimos a Oliver Stone haciendo cosas que o a nadie le importan o solo él entiende. Sí, no sé. Uh-huh. O sea, Sí, y desafortunadamente, pues eso era en 1999. Entonces, eran propuestas arriesgadas, eran propuestas diferentes. Creo que ahorita la única que sí me aparece como un reboot, aunque no fue un reboot exactamente, Cruel Intentions, ¿no? Que fuera hecha por Michael Douglas 20 años antes. Y la verdad es que Cruel Intentions, la versión del 99, es una gran película. A mí en lo particular me parece una extraordinaria historia. Pero eso era ese año. Entonces, Fight Club tiene sentido de que haya sido arropada, ¿no? Dentro de todo ese contexto cinematográfico donde nosotros, los fanáticos, decíamos, ¿qué veo? O sea, porque hay mucho. O sea, la oferta era muy vasta, muy nutrida, ¿no? Y eso es justamente lo que ocurre. Fight Club, creo que si bien solamente estuvo nominada a un Oscar, ¿no? Que fue la de sonido, pues creo que bastante despreciada, digamos, por la academia, pero bastante apreciada por los fans, reitero. Ni 20th Century Fox, que fue la productora que la hizo, le tenía fe porque no sabían cómo mercadearla y fue un verdadero hito. De hecho, dato curioso, mi querido Flash, tú sabes que David Fincher no fue el director inicial que estaba pensado para Fight Club, al primero al que se le ofreció dirigir la película. no sabía quién se le ofrecieron inicialmente, a David Lynch. No, nada más y nada menos que a Peter Jackson. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Imagínate Fight Club hecha por Peter Jackson. Sí, ese señor del Señor de los Anillos, ese señor iba a ser al primero al que le ofrecieron hacer Fight Club. Pero pues él estaba metido en otros proyectos, entre ellos anticipándose justamente al Señor de los Anillos, que recordemos que ya también tiene sus buenos añitos. Y bueno, la segunda opción era David Fincher, pero la verdad es que 20th Century Fox no estaba tan convencido porque David Fincher había tenido un gran flop anterior a Fight Club, por lo cual la gente como que no lo quería mucho y la propia productora decía, híjole, pues a ver qué tal. El flop fue Alien 3. Alien 3, un verdadero flop que le tocó a David Fincher dirigir. Que de hecho, él lo ha dicho, creo que la única película de él que odia. Sí, o sea, que es que si le mencionas a Alien 3 te pega y se va, o sea, pero fíjate lo que son las cosas, porque también Fincher venía de dirigir antes de Fight Club, sí, había tenido el flop que había sido Alien 3, pero también había tenido Seven, que es un gran thriller, o sea, de esas cosas que dice. Seven, un gran thriller, ¿no? Y también había dirigido una película también que me parece no tan bien tratada por la crítica. A mí me parece una película espectacular que se llamó The Game, El Juego, con Michael Douglas y Sean Penn. Es una gran película, si no la 7, 2 años antes de Fight Club. Y creo que ahí se reivindica un poco y se veía un poquito la línea de para dónde iba a ir David Fincher y su cine, ¿no? Creo que ahí nos dimos cuenta de cuál era la línea que quería empezar a tomar y ya olvidarse justamente de ese gran flop que fue Alien, que quién sabe por qué la hizo, ¿no? Yo creo que pues, problemas contractuales o por lana, como mucha gente, pero fue un riesgo que tomó 20th Century Fox
y le funcionó porque interpretó muy bien la historia. Sobre todo que es un director que hoy dices, oye, háblale a Fincher y dices, no, pues va a ser algo interesante, pero sí, el detalle con Alien 3 es que fue una película también donde metieron mano muchas personas y terminó siendo una porquería. Ya sabemos que cuando de repente todo el mundo empieza a meter los dedos en el pastel. Saludos a mi novia también en especial que nos está viendo, ingeniero. ¿Le metiste el dedo? Pues llevamos 5 años. Sí, totalmente. Oye, otro dato también importante de Fight Club, que no sé si sabías, regresando también a este asunto de que David Fincher no era el primer director en la lista para poder hacer esta película. ¿Tú sabías también que ni Brad Pitt ni Edward Norton fueron los primeros nombres buscados para estelarizar a los dos principales de la película? No, eso ¿Cómo sí sería no. Fight Club sin ellos dos? O sea, digo, con los nombres que te voy a decir, menos nos los vamos a imaginar, ¿no? Ahí te va. En el papel de Edward Norton, que es el del narrador, los dos actores que se buscaron de origen fueron Matt Damon y Sean Penn. Imagínate Sean Penn haciendo el papel del narrador de Jack en Fight Club. Yo, por más que lo pienso y por más que cierro mis ojos, no me lo imagino. No me imagino el estilo actoral de Sean Penn aplicado a ese contexto de película. No, es difícil. Aparte, estoy pensando en la golpiza que se pone Edward Norton. Bueno, Sean Penn se mata. Se mata, o sea, no manches, o sea, así mismo, ¿no? Pregúntale a Madonna. Ajá, por ejemplo, sí, justo, ¿no? Fíjate que aparte, es una película, o sea, extraña en el sentido de que si empiezas a ver el elenco, de repente te das cuenta, oye, bueno, Brad Pitt, Edward Norton, ya empezaban a ser Brad Pitt y Edward Norton, pero de repente alrededor tenías a Jared Leto y de repente también Helena Bonham Carter. Exacto, y estaba el grandioso gordo rock and rollero Meat Loaf, ¿sí? Claro. O sea, que curiosamente, yo te aseguro que hay mucha gente que ubica a Robert Paulson y no sabe que ese señor era un gran cantante con una voz impresionante y uno de los mejores discos en la historia del rock, ¿sí? Pero bueno, estaba, digo, y Jared Leto. Entonces, sí, también es como que de esas películas que de repente, oye, mira todos los que salen aquí. Y bueno, al fin y al cabo es basado en una novela, también hay que recordar eso. O sea, cuando de repente se echaban todavía, oye, a ver, chécate esta novela, está buena, tráetela, a ver, vamos a adaptarla y no vamos a hacer el remake de aquello que funcionó hace 30 años. Y sobre todo, bueno, lo que pasa es que esa película, insisto, ¿no? O sea, muy polémica aparte, ¿no? Porque de repente salió el típico escuincle al que se le ocurrió querer hacer un club de la pelea en su casa. Yo tuve un alumno que intentó hacer eso y que su mamá lo mandó a No salió las cosas bien, evidentemente, ¿verdad? No. Le decíamos el Capitán Cucu, imagínate. O sea, no, bueno, sí. hijo, Qué horror. o sea, sí, o sea, sí, evidentemente siempre va a haber algún desequilibrado que va a intentar algo así, pero más allá de eso, había que quedarse con todo lo que empieza a vender la película o a criticar la película, esa insatisfacción de una generación con el hecho de ser Godín. Maldición, toda una generación bombea gas, espera mesas o tiene esclavos con collares blancos. Los anuncios nos ofrecen autos y ropa. Trabajamos en lo que odiamos para comprar basura que no necesitamos. Estamos en medio de la historia de los niños, sin propósito ni lugar. Sin un gran mundo, en el vacío, sin un mundo espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Estamos ilusionados por la televisión para creer que algún día seremos millonarios, dioses del cine y estrellas de rock, pero no seremos. Y lentamente lo aprenderemos. Y estamos muy, muy molestos. Ser el oficinista, ¿sí? Y vivir para trabajar de 9 a 6 y después llegar a una vida completamente vacía, comprando cosas que no necesitas, sin cuestionar al sistema. O sea, ahí es cuando se empieza a poner interesante, ¿sí? Que es el paso que toma el narrador para de repente crear a esta sociedad secreta del Fight Club, ¿no?
Sí, por un lado es eso y también esta necesidad de crear a un personaje ficticio. Perdón, si están viendo esto es porque ya vieron Fight Club, ¿no? Crear un personaje ficticio como el personaje justamente de Brad Pitt, que de algún modo era su catarsis, ¿no? Era su salida, era su válvula de escape, ¿no? De algún modo Brad Pitt representaba justamente esta liberación, ¿no? No tengo nada, no poseo nada, soy una persona libre, hago lo que quiero, me burlo de la gente en su cara y la gente me aplaude, ¿no? Como esta icónica escena de que Brad Pitt de repente era proyeccionista en un cine, ¿no? Y entonces le corta un cacho de una película porno para meterlo en una película para niños, ¿no? Dato curioso, Flash, no sé si sabías, pero al final de la película, justamente de Fight Club, más o menos en el minuto, 2 horas con 15 minutos, más o menos, cuando ya están los créditos finales de la película, hay un still, ¿no? De un pene en los créditos finales de la película. Hay como dato curioso, pónganle pausa, pausa, pausa y se van a dar cuenta de que hay un still que justamente es parte de esta genialidad que hizo David Fincher. O sea, yo no sé si eso venía en el libro original, si venía específicamente que había una situación de que el personaje de Brad Pitt era un proyeccionista y hacía eso, pero eran perdón la expresión, las chaquetas mentales que se hacía el personaje del narrador, el personaje de Edward Norton, de lo que le gustaría ser justamente siendo una persona libre, que no era porque era este Godín que tú estás mencionando, ¿no? Oye, una pregunta y se me acaba de ocurrir, bueno, así al bote pronto. ¿No es de cierta forma la proyección que tenemos ahora en Internet por medio de las redes sociales, esta liberación, esta proyección de Tyler Durden? O sea, al fin y al cabo, hay gente que realmente se mete a las redes sociales nomás para pelear, o sea, el famoso troll de Internet, o sea, que tiene seguramente una vida pero asquerosa y la forma en la que se desahoga es ir a echar pleito de la manera más anónima por medio de las redes, ¿no? Yo no sé incluso si lo podríamos llamar de que ya buscan la manera más anónima. Y te voy a poner un ejemplo que yo sé que no es tu tema favorito, de hecho yo sé que es un tema que aborreces, pero en Trending Topic, busquen episodios pasados, ahí Flash podrán ver cómo ha hecho corajes por este tema. La Casa de los Famosos, la Casa de los Famosos de este año, donde pues tuvimos un personaje que estuvimos, Flash, tú y yo comentándolo, que es el caso de Adrián Marcelo, un personaje de Monterrey que pues está completamente desequilibrado, o tal vez no está tan desequilibrado, sino que él sabe perfectamente lo que está haciendo, porque él es psicólogo, ¿no? Y lo que hizo fue, en una situación de encierro, con 14 personas que no se podían salir de ahí, empezó a hacer lo que tú estás comentando. Este troleo directo, marcaje personal de troleo, ¿no? A sus compañeros, hasta que los empezó a sacar de quicio. ¿Y qué terminó ocurriendo? La catástrofe. O sea, no se mataron nada más porque corrieron a este cuate antes de tiempo, pero bueno, no antes de tiempo, más bien a tiempo quizá, ¿no? Ujú. Pero estuvo así de que ocurriera alguna situación de un daño físico, de que alguien se le fuera los golpes o lo que fuera, pero lo más chistoso del asunto es que eso generaba rating. O sea, la gente, igual que como nos lo muestra Brad Pitt, donde sí, la gente se le empezó a juntar porque pues esta situación anárquica, esta situación de ser contestatario, de ser irreverente, vende. La gente también en la Casa de los Famosos veía la Casa de los Famosos para ver ahora a Adrián Marcelo qué era lo que hacía. Perdón la comparativa de Fight Club y la Casa de los Famosos, pero es que es verdad. O sea, hoy estamos viendo una situación donde se empieza a ver popular este personaje que es radical, Ujú. que es contestatario y que si bien estamos en la era, es hasta irónico, ¿no? Pero estamos en la era de la cancelación, el culto de la cancelación, pero también estamos buscando y aplaudiendo esos personajes, pues nuevamente como el Joker, ¿no? Que Ujú. explotan y que hacen ver el mundo arder, ¿no? Es irónico porque, por eso te digo, yo no sé si ahorita la gente ya busca el anonimato o ya justamente busca el aplauso público y dicen, sí, sí soy radical, sí soy contestatario y no lo sé, ¿eh? Y fíjate, a ver, yo creo que se vale ser radical, se vale ser contestatario siempre y cuando vaya bien enfocado, ¿no? O sea, digo, evidentemente lo que hace el narrador lo lleva a un nivel extremo, ¿no? Porque ya termina tirando edificios y creando toda una secta aparte. O sea, que curiosamente si lo ves, puedes, eh, puedes, pues ahora sí que decir que de cierta forma se convierte en lo que él criticaba, porque
ok, se quejaba de las corporaciones, pero poco a poco él empieza a crear un ejército, una microcorporación anárquica, si tú quieres, pero que le rinde, o sí que total obediencia a Tyler Durden, que él no se da cuenta que él es Tyler hasta más adelante, pero sin querer se empieza a convertir en esta microorganización que maneja a una bola de gente que ni siquiera tiene nombre. Sí, claro, por supuesto. O sea, de algún modo lo que hacen es formar su ejército de nobodies, ¿no? De quién sabe quiénes son. No son especiales. Tampoco son hermosos. Y se empieza a notar justamente pues perdón por llamarles así, pero borregos, ¿no? Este ejército de borregos, cuando de repente Robert Paulson muere, ¿no? Y entonces le quieren rendir un tributo y todos empiezan a decir como robotitos, his name was Robert Paulson, his name was Robert Paulson, ¿no? Y entonces empieza a volver algo que se vuelve desesperante también para el personaje del narrador, cuando en realidad él lo provoca, ¿no? Digamos, él no está consciente de que lo provoca, pero él lo provoca, ¿no? Entonces, es un tema donde vemos nuevamente un crisol con respecto a la sociedad, ¿no? Pues, sí, de algún modo, estamos siendo manipulados, ¿no? Estamos siendo, pues, casi una sociedad idéntica, una sociedad robotizada, ¿no? Y que terminamos, pues, consumiendo lo mismo que criticamos, ¿no? Es una ironía de la vida, ¿no? Sí, 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 sí. Y ¿sabes qué? O sea, me daba mucha risa en su momento porque vuelvo al punto en el que mucha gente, la típica mamá ¡Oh! ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? salía y decía, es que están incitando a la violencia. Y esa era la capa más superficial de la película. O sea, también era de sorprender la capacidad de reacción sin siquiera entender el fenómeno de la película. La película va muchísimo más allá, ¿no? Pero la crítica, bueno, Fox News, no recuerdo si en aquel momento el Internet no era lo que es ahora, pero Fox News se hubiera dado vuelo criticando esa película, ¿no? O sea, y mucha gente como borregos se hubieran sumado a esas filas, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Es curioso porque además, siendo estas corporaciones, ¿no? Las que producen esta película, por eso, insisto, era tan complicado mercadearla, ¿no? Era una cosa bastante rara, ¿no? En esta lógica. Entonces, pues sí, vaya, al final me voy a regresar un poquito a otro dato también que te quería dar, Flash, que es el tema de los directores. Ya platicamos que Peter Jackson era el primer director, digamos, que tenían en la lista. Te voy a decir otros dos directores que tenían en la lista que llama la atención porque además te pones a pensar cómo hubiera quedado el producto final con esos directores. ¿Qué te hubiera parecido, por ejemplo, un Fight Club dirigido nada más y nada menos que por Bryan Singer, el director de X-Men? ¿Qué hubiera salido de eso? Ok, nomás ubiquen que aparte de X-Men dirige Rapsodia Bohemia, por ejemplo. Ajá. Bueno, O sea, medio dirige, ¿no? Porque medio se dirige. salió como a la mitad de la filmación y la completaron los otros, ¿no? Sí, Superman regresa. Ajá, ¿no? O sea, no sé, yo digo qué bueno, también Dios no le da alas a los alacranes, ¿no? Pero ahí te va otro nombre, que ese sí me hubiera gustado ver una versión de Fight Club dirigida por él, sobre todo por la película que había hecho inmediatamente antes de Fight Club. Danny Boyle, el director nada más y nada menos que de Trainspotting. Imagínate Danny Boyle dirigiendo esta película de Fight Club. Fíjate, esa sí me la imagino. O sea, esa sí, Sí. puedo empezar a encaminar una idea con Danny Boyle. Aunque, ok, ubiquen a Danny Boyle, exacto, en Trainspotting, porque si lo ubicas a Danny Boyle en Yesterday, pues ya vale el sombrero. Sí, no, tampoco, ¿no? Exactamente. Pero ese Danny Boyle que había dirigido Trainspotting, creo que hubiera sido una gran elección. Digo, no porque David Fincher lo haya hecho mal, de hecho lo hizo extraordinario y qué bueno que terminó la historia así, pero pongámoslo en este sentido. La película en la que decidió participar Danny Boyle después de Trainspotting, en lugar, porque sí le ofrecieron la película de Fight Club, la película en la que se concentró es una película que se llama La Playa, The Beach,
con Leonardo Ay. DiCaprio. Ay. O sea, dices, mejor hubiera hecho lo otro, ¿no? De repente hay veces que se acomodan las fichas para que se den de cierta manera las cosas y nos hubiera privado de la versión de Fincher, ¿no? Digo, igual estaríamos hablando de una gran película de Danny Boyle. Sobre todo, de cierta manera comparten ciertos elementos, ¿no? Trainspotting Claro. y Fight Club. Al fin y al cabo, sí hay cierto elemento ahí de rebeldía y de anarquía y de elementos muy crudos. Hubiera sido muy interesante, ¿sí? Pero creo que me hubiera quedado con la versión que tenemos. Oye, No, yo creo que también me hubiera quedado con la versión que tenemos y nuevamente en este tema del what if, ¿no? Del que hubiera pasado. Igual también en este pimponeo de actores y de actrices, también el personaje de Marla, el personaje interpretado genialmente por Helena Bonham Carter, ¿no? En aquel entonces todavía esposa de Tim Burton, ¿no? Todavía en sí, aquel entonces esposa de Tim Burton, dos loquitos de la industria. El papel originalmente tampoco era para Helena Bonham Carter. Los productores de 20th Century Fox querían, imagínate a quién, a Reese Witherspoon como el personaje de Marla Singer. Reese Witherspoon, que había hecho Legalmente Rubia, ¿no? Bueno, que de hecho creo que la hizo ese año, justamente en 1999. Marla Singer, o sea, hubiera sido una cosa verdaderamente espeluznante. Y de hecho, Reese Witherspoon declara en una entrevista: decliné la oferta porque sí me ofrecieron el papel de Fight Club, decliné porque me pareció extremadamente violento para lo que yo quería hacer en ese momento. Pues sí, o sea, hiciste Legalmente Rubia, obviamente te iba a parecer violento el material. sí, por supuesto. Estás hablando del choque de dos ideas que no tienen nada que ver una con la otra. Y de hecho, puedes decir, son la antítesis, ¿no? O sea, es una película Claro. completamente rosa, super chick flick. Y la película revolucionaria, antisistémica. Que fíjate, ahorita que lo estoy pensando en cuestión, fíjate cómo está ligado todo. Un año antes, en el 98, sale Blade. Blade que, pues, ocupa esta estética de gabardinas, lentes oscuros, que después, un año más tarde, toma Matrix. Matrix, que al fin y al cabo no nada más es una película de ciencia ficción, es una película antisistémica, igual que Fight Club. Sí, de una forma distinta, ¿no? Pero, así que como que había un tren de pensamiento que se iba hilando ahí en Hollywood en aquel entonces. Y, y, y sabes que creo que también es una película muy incómoda, hablando de Fight Club, ¿no? O sea, es una película que no vas a ver en la tele, no en tele abierta, la vas a ver en cable eventualmente, ¿no? Pero el decirle, el invitar, porque es una invitación a desinhibirte, a destramparte, que también no se vale, o sea, si se van a destrampar, destrámpense, pero con medida, o sea, también no hay que caer como diría, Reviéntense, pero no en pedazos, dirían algunos, ¿no? sí, como diría Iñaki Manero, ¿no? O sea, Exacto. sí, o sea, momento, la cosa es calmada, diría Clavillazo, ¿sí? Pero sí, el cómo crea este alter ego, sí, y también el giro de tuerca, un giro de tuerca que también nos da el Sexto Sentido del mismo año, por ejemplo, ¿sí? Que dices, caray, espérate, ahora sí que Descontón Cabaretero no lo vi venir, resulta que estos dos güeyes son el mismo, y en la otra resulta que el otro estaba muerto, ¿sí? Pero Sí. era irte trabajando muy bien la historia para de repente darte ese golpe que no veías venir. Y no como a últimas fechas, que todo hay que subvertir expectativas por subvertir expectativas, ¿verdad? Game of Thrones, ¿sí? Entre otros, no es el único. Y era algo nuevo, ¿sí? Ahorita ya de repente, casi ya lo estás esperando a ver a qué hora llega, ¿no? Sí, de hecho, era la época en aquellos días de los años 90 donde justamente se empezó a poner muy de moda este asunto de los giros de tuerca. Tú pones dos como ejemplos. Yo quisiera retomar el de el de The Game, ¿no? El del juego. Ajá. Igual, si no la han visto, véanla, es una maravilla. Y si ya la vieron, adelántenle unos 5 minutos a este video, porque les voy a platicar el final de The Game, ¿no? Es una película de 1997 donde al final resulta con que Michael Douglas, que es un millonario, no excéntrico, sino es un millonario así como muy, ya enojón, ¿no? Como medio grumpy,
de repente su hermano, que es Sean Penn, pues le contrata un juego, ¿no? Pero que es un juego que implica que es un riesgo de que él pueda morir, ¿no? Total, las cosas se van dando hasta el nivel tal de que Michael Douglas decide suicidarse tirándose de un edificio. Sorpresa, la idea de que se tirara de un edificio era una cosa planeada, que lo llevaron de la manera psicológica a ese límite para que él se suicidara, igual que su padre se había suicidado. Entonces, de algún modo repite el patrón y bueno, pues al final no se termina suicidando porque todo lo tienen preparado para que el vidrio donde cae sea vidrio de azúcar, cae sobre una colchoneta gigante y pues le terminan dando una lección de humildad a esta persona de el valor de la vida, ¿no? Es una gran película que justamente deja ese aprendizaje, pero nunca te imaginas que va para allá, nunca te imaginas que genuinamente todo, incluyendo la caída, era para darle esa lección. Entonces, esos giros de tuerca siempre en los años 90 eran muy, muy interesantes, se agradecían mucho. Y yo creo que ahorita lo que está pasando justo es que ya lo tratan de volver hasta como medio obvio, ¿no? O sea, medio... El giro de tuerca ya no es tan giro de tuerca, ¿no? Que volvemos al asunto de los guiones ya un poquito más blandengues, más, no sé, hasta como básicos, ¿no? Quizá un giro de tuerca interesante que no es al final, pero es un giro de tuerca, es cuando el Joker, regreso, decide matar el personaje de Robert De Niro, ¿no? Nunca te imaginas eso, que genuinamente el cuate va a llevar una pistola y va a matar el personaje en televisión nacional al personaje de Robert De Niro, ¿no? Lo hace y bueno, pues el Joker termina haciendo una cosa ahí muy extraña de cómo lo justifica, ¿no? Pero de algún modo creo que son esos giros de tuerca que se agradecen en los guiones y que desafortunadamente también hemos perdido, ¿no? Se ha vuelto muy comodino, muy básico este asunto de la cinematografía. Y bueno, pues ahora tenemos garbanzos de a libra, ¿no? Historias, pues por ahí que encuentras estas historias propuestas ahí en el cine, que por ahí hacen cosas interesantes, pero que ya no son, digamos, esa sorpresa a las que nos tenían acostumbrados en los 90. Oye, a ver, una pregunta. Al final de la película, para ti, ¿cuál es ya la personalidad? O sea que, ¿quién mata realmente a quién? ¿Sí? ¿El narrador mata a Tyler o Tyler ya está completamente entronizado dentro del cuerpo del narrador? No, yo creo que el narrador mata a Tyler, de algún modo, por lo menos es la interpretación que yo le doy, el narrador mata a Tyler, pero de algún modo también arrepintiéndose de ver lo que destruyó o lo que creó, ¿no? Esta escena donde se cae el edificio y todo, que por cierto con una gran canción al fondo, ¿no? Cuando vemos ese final de la película maravilloso, yo creo que al final la lección es, o sea, sí quería ser libre, sí quería divertirme, sí quería ser una persona diferente a la que soy, pero no quería lograr todo eso que estoy viendo. Y desafortunadamente también un poco Marla, a su lado, se da cuenta pues, de que eran dos personas tóxicas, una extrovertida y una introvertida, pero dos personas tóxicas que se juntan y que se dan cuenta del gran caos que provocaron y dicen, chin, la regué. Es la interpretación que yo le doy. ¿Tú cómo la ves? Fíjate que yo siempre he creído que Tyler ya está más que otra cosa posesionado del narrador. O sea, creo que al final termina adueñándose de él, ¿sí? Y bueno, ya o sea que el balazo es más simbólico que otra cosa, pero ya es una parte de su personalidad que está implantada. Y es parte de lo que enriquece Fight Club, porque justamente tu interpretación va a ser distinta a la mía, así como la mía va a ser distinta de alguien más, ¿sí? O sea, cada quien le puede encontrar el significado completamente distinto y es completamente válido. Y creo que enriquece una película como Fight Club. Sí, claro, por supuesto, ¿no? O sea, esa es la parte interesante, la valía de esta película. De hecho, no sé si te pasó, por ejemplo, la segunda vez que viste Fight Club o la tercera vez que viste Fight Club, que de repente empiezas a entretejer también este asunto de, claro, pues es que, por supuesto, en realidad Tyler
nunca habla con Marla, ¿no? En realidad Tyler, incluso nunca habla directamente con muchos de los del club de la pelea, ¿no? En realidad, o sea, empiezas ya cuando conoces el final, empiezas a entretejer y ver cómo está hecha la película y dices, es que está tan bien hecha que sí, todo te va apuntando a que son la misma persona, pero de repente estamos tan clavados en tratar de entender la parte filosófica que nos olvidamos de lo obvio, y lo obvio es lo que está en la pantalla. Sí, claro. Y también hay otra parte, ¿no? O sea, ¿a qué nivel, o sea, está este personaje? Que bueno, está el pégame que le pega en la oreja, ¿no? O sea, pero Ajá, exacto. Que por cierto, esa escena no fue una escena, digamos, sí fue planeada, pero no estaba en el guión que le pegara en la oreja. En realidad lo que ocurre es que le pegan la oreja porque David Fincher le dice a Edward Norton, pégale en la oreja, y entonces le pegan la oreja, y la reacción de Brad Pitt es real. O sea, sí es, maldita sea, me pegaste en la oreja, ¿por qué en la oreja? ¿No? O sea, él empieza a improvisar, pero porque era lo que quería David Fincher lograr en Brad Pitt a través de Edward Norton. Interesante esa forma de dirigir. sí, y también, o sea, cómo, ahí lo puedes entender, él solito se está golpeando, ¿sí? Al fin del día. Que después se pone una golpiza en la oficina, ¿no? O sea, pero como bolita de nieve, empieza con una cosa así, ya que lo empiezas a entretejer, es que en realidad el golpe se lo dio él mismo, ¿no? O sea, Y no se quería hacer daño, por eso la oreja, ¿no? sí, claro, sí, sí, sí. Me recordó una escena de Los Años Maravillosos en donde Kevin Arnold le pone un romántico beso a Winnie Cooper en el ojo. Lo siento, señores, si están viendo esto y no saben qué es Los Años Maravillosos, échenle una googleada porque difícilmente van a encontrar esa serie en cualquier plataforma. No está, no existe. Aquí en YouTube. Aquí en YouTube sí está en español. Ah, sí, ¿y el español de Canal 7? Sí, sí, sí. Hay 1 o 2 episodios que de repente hay una parte en donde se meten los españoles, pero como al medio episodio lo quitan y vuelve a entrar el Kevin Arnold al que estamos acostumbrados. Pero sí, Wow. faltan 1 o 2 episodios, falta uno donde Kevin se hace ojitos con la asistente del dentista. Creo que ese es el único que falta. A lo mejor falta uno por ahí, pero está toda la serie completa. Sí, No tiene, manches. tiene un detalle que sí es como de, ay, hay un episodio que termina con The Times They Are Changing de Bob Dylan, que ahí imprimen el audio, que dices, bueno, eso nada más lo bajas y se lo pones tú, ¿no? En un software de edición. Pero sí, aquí está. Luego te paso la lista de reproducción. Mándamelo, sí, porque está buenísimo. Sí, de hecho, yo soy muy, muy fan. Yo veía esa serie de Chavito, ¿no? La verdad. Y tan fan que incluso me acuerdo que mi papá, todavía lo debe de tener ahí en su colección, tiene el soundtrack completo de Los Años Maravillosos, que era una caja this big, ¿no? Así, o sea, eran un chorro de discos, porque Sí. pues, la serie duró un montón de temporadas, ¿no? Entonces era una caja completa con todas las canciones. Estaba espectacular el soundtrack. Oye, y ahorita ya lo mencionaste, pero vámonos con el soundtrack. Fíjate que el otro día, no sé si viste el trailer de El Escuadrón Suicida de Marvel, perdón, Thunderbolts. No, no lo he visto, me he negado radicalmente a verlo. Malísimo, sí, porque realmente, rápido te platico originalmente que son los Thunderbolts. Los Thunderbolts son un grupo de superhéroes que salen a defender al mundo después de que, porque en los cómics, por X aparentemente se mueren los Cuatro Fantásticos y los Vengadores, o los Avengers, y salen estos Thunderbolts, pero resulta que después de presentártelos en un número de Hulk, y aparecen por ahí un ratito, les dan su número, y en el número 1 te revelan que los Thunderbolts son los Masters of Evil, son un grupo de supervillanos que están tratando de adueñarse de los secretos de Shield y de los Avengers para después vendérselos al mejor postor. Pero hay todos ellos liderados por el Barón Zemo. El Barón Zemo sí fue adaptado en el MCU. Es si recuerdas, este actor que le hace del francotirador en Bastardos sin Gloria. Ajá. No recuerdo el nombre, la verdad. Sí. Bueno, él es el Barón Zemo en el universo Marvel. Ok.
que después apareció de forma más prominente. Bueno, aparece en Civil War, pero de forma más prominente en Bucky, que es Falcon y The Winter Soldier, si es que alguien vio eso. Y había un meme donde él bailaba. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, resulta que el giro de tuerca, aparte de que son supervillanos, después a estos supervillanos dicen, oye, es que está padre ser superhéroe, está más padre en vez de ayudar a la gente y que te aclamen, a que te tengan miedo y te metan al tanque, güey. Entonces se le voltean al Barón Zemo. Esa es la premisa original de los Thunderbolts. Ya después sí lo volvió Marvel, porque pues, no podía mantener esa línea narrativa durante mucho tiempo. Volvió a los Thunderbolts en el Escuadrón Suicida de Marvel, que es lo que están presentando con personajes que a nadie le importan. Pero claro, mi punto es que en el tráiler ocupan una canción de los Pixies llamada Where is My Mind? Que es el clásico, la canción icónica justamente de Fight Club con la que acaba la película. Y vaya manera de echarla a perder con una película como Thunderbolts en el peor momento de Marvel en este momento, ¿no? Exacto. Que aparte es una de esas imágenes, hablando de Fight Club, el final, en donde machan perfectamente lo que estás viendo con lo que estás escuchando. ¿Sí? Porque eso es lo que se tenía que estar preguntando en ese momento el narrador y probablemente también Marla, ¿no? ¿Dónde estaba su mente? ¿Sí? Después, mientras cae todo el distrito financiero, ¿no? O sea. De hecho, dato curioso, Flash, no sé si digo, en este asunto de lo que pudo ser, el soundtrack originalmente y esa canción de los Pixies no iba a ser una canción que iba a estar en Fight Club. Originalmente, y es súper conocido, que David Fincher invitó a Thom Yorke para que Radiohead interpretara la canción final de Fight Club. Okay. Y Thom Yorke dijo, no le entro porque estamos muy cansados, estamos con burnout de todo el trabajo que se hizo para OK Computer, que fue un gran disco de Radiohead, y que creo que Radiohead, por el estilo, digamos, melódico que tiene, hubiera sido un gran soundtrack. Digo, no porque el que tiene no sea un gran soundtrack, pero creo que Radiohead le hubiera dado una gran aportación. Y esto me recuerda mucho también a otro momento de otra película que seguramente te vas a acordar, donde también en los años 90 le invitaron a Radiohead a hacer un tema de James Bond. Y ahí sí hicieron incluso una maqueta de la canción, y a los productores, particularmente Bárbara Broccoli, dijo, ¿qué carajos es esto? Bye. Y lo enterraron así durísimo, y Radiohead de hecho sí sacó esa maqueta ya en formato real, por ahí se puede encontrar en Spotify incluso, de cómo hubiera sido la película de James Bond, el tema de la película de James Bond, cantada por Radiohead o interpretada por Radiohead. Qué mal que aquí Thom Yorke no le quiso entrar justamente a Fight Club. Qué bien que encontraron la canción de Pixies como una alternativa. Pero es como Another One Bites the Dust con Rocky, ¿no? Que no, Queen no la aflojó literalmente, y que pues, Stallone le dijo, oye, Survivor, éntrale, ¿no? O sea, y terminó el clásico Eye of the Tiger. Claro. Híjole, ahora no me imagino a Radiohead haciendo una canción para James Bond. O sea, aparte, ¿para cuál hubiera sido? ¿Para Tomorrow Never Dies? O sea, porque por... Ahorita te digo. Si es de esas cosas que dices, a ver, no, eso sí suena como una chaqueta mental, pero de las feas, mano. Sí. No, de hecho, mira, es una canción que hizo Radiohead, una maqueta para la película nada más y nada menos que tú y yo estuvimos actuando para Spectre, justamente. Ok. 2015. E insisto, está disponible. De hecho, la canción se llama Spectre. Busquen Song by Radiohead, Spectre, y ahí van a encontrar la canción que ellos propusieron para la película de James Bond, Spectre. Digo, no es que Sam Smith lo haya hecho mal, pero sí hubiera sido muy extraño ver ahí. Digo, yo escuché ya la canción. Es una canción que ya se generó ahí con mucha polémica en su momento. No es mala, pero sí no sé qué tan bondesca sea la canción. Ahora, también seamos honestos, ha habido momentos también muy extraños de canciones de James Bond. Digo, ahorita viene en las próximas semanas el mismísimo Paul McCartney
Paul McCartney cuando hizo Live and Let Die. La canción es una cosa muy rara, es una gran canción, pero es una cosa muy rara porque de repente mezcla ritmos entre orquestales tipo Bond, pero luego mete un poquito de reggae y luego es una cosa muy extraña de canción. Pero si lo piensas, encaja muy bien con la temática de Live and Let Die, en donde de repente Sí. nos meten el vudú. Sí, entonces Sí. como que dices, y mira que McCartney no es de mi agrado él solo. Yo vomito a Paul McCartney fuera de los Beatles, como es una idea, o sea, sí, pero encaja muy bien. Yo te diría, sí, hay cosas de James Bond, no sé cómo, así que de alguna manera ya como Polo Polo con Cuquita ya nos fuimos. Ajá. Pero Bond, yo te diría, ha cojeado mucho de las canciones. La última gran canción, desde mi punto de vista de James Bond, es la de Casino Royale, que es You Know My Name, de Chris Cornell. Uh-huh. Después viene una, creo que es de Jack White para Quantum of Solace, que es Malísima, malísima olvidable. esa canción. Sí. Y luego viene la de Adele, que es Skyfall, que Uh-huh. si tú escucha, no veas la película, escucha Skyfall, ¿sí? Y es la cosa más aburrida y de hueva del universo. La ves con la secuencia de créditos y tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Claro, claro. Fue hecha para eso, fue hecha ex profeso con esa intención, claro. Pero, por ejemplo, o sea, hay canciones de Bond que las puedes ocupar y las puedes oír sin bronca alguna, sin estar viendo Bond, sin ver la secuencia de créditos como GoldenEye, como Tomorrow Never Dies, como la de Garbage, que es The World Is Not Enough, la canción de la de A View to a Kill, que la película es una porquería, pero la canción es maravillosa. Y el video de la canción es buenísimo porque sale al final Simón Le Bon, ¿no? El vocalista justamente de Duran Duran, ¿no? Y de repente, oh, what's your name? Bon. Simon Le Bon, ¿no? Y entonces ese cierre de video de Simón Le Bon es lo máximo, ¿no? O sea, pero sí, no, bueno, las canciones de las películas de Timothy Dalton, las dos, bueno, de hecho hicieron varias canciones, pero las dos principales, ¿no? La primera que es la de Ajá, ¿no? Es una gran canción en la época en la que Ajá había recién hecho Take On Me, ¿no? Entonces, gran canción. Sí, y de repente hay cosas completamente vomitivas, como también la de Madonna, ¿no? Es que dices, no, bueno, la de Madonna de plano sí fue una cosa que, o sea, nada más porque dijeron necesitamos un hit, porque si no la película la vamos a perder, porque también la última película de Pierce Brosnan como Bond es, o sea, un auto invisible. Un auto invisible, por Dios. No, deja tú. Cuando sale surfeando en la... ¡Ajá! En la tablita. Con su paracaídas. En una pantalla de green screen horrible, mal hecha, mal perforado todo. Sí, horrible. En una película en la que ya también Pierce Brosnan denotaba que ya se le estaba escapando el personaje en cuestión edad, ¿no? No era Roger Moore a los 58 años, como en Amigo Aquil, pero ya se empezaba a ver viejo. Sí, no, ya, Sean Connery, pues digamos, en Los Diamantes Son Eternos, cuando ya le ponía su chuchuluco y ya se le notaba el cabello pintadísimo y todo, pero bueno, fue el primero, dices, bueno, se la perdono, aunque... Y luego cuando hizo la versión con Kim Basinger, esa sí dices, Dios mío. Sí, ya cuando hace Nunca digas nunca jamás, bueno. Ajá. O sea. Oye, pero regresando a Fight Club, porque ya nos fuimos como Polo Polo con Chuchita, con Cuquita. Híjole, al fin del día es una película que deja su huella en el subconsciente colectivo. Bueno, hasta en nosotros los nobles está presente Fight Club. Tuvo un preinfarto, pero ya está bien. Pudimos disolver el coágulo con nitroglicerina. ¿No se usa eso para hacer bombas? Lo vi en Fight Club. Agarras jabón, lo estilas en agua y tienes una bomba. Javier, estamos tratando de averiguar cómo está papá y tú preguntando por una película de retrasos mentales pegándose. Es mucho más profunda que eso. Exacto, no me acordaba de esa escena, pero es cierto, no lo recordaba. Tienes toda la razón. O sea, y bueno, ahora sí que buscan
el club de la pelea como un desfogue, ¿no? O sea, y también es increíble. Es como un capítulo de Los Simpson en el sentido de que está también escrita, que empieza en una cosa y termina en una cosa completamente distinta, que no tiene nada que ver, pero tiene toda una lógica narrativa, ¿sí? Porque muchos episodios de Los Simpson son así, es a lo que me refiero, ¿no? O sea, así es Fight Club, empieza con este personaje en el vuelo y que de repente regresa, está inconforme con su vida, se le quema el departamento que evidentemente él quema. Sí. O sea, era todo un arzonista, ¿no? ¿Existe la palabra arzonista en español? O ya No la... sé. No, creo Oye, que acabas de hacer un pochismo. Ok. Sí, me fue más fácil pensar en arson, pero bueno, que es el delito de crear un incendio, ¿no? Y después empezar a crear este grupo en el que de repente te das cuenta que es más grande porque ya el güey que te atiende en el café, que ahí creo que de hecho ya es un Starbucks, si no mal recuerdo, por ahí mencionan un Sí, Starbucks. de hecho, es un Starbucks, efectivamente. Y Starbucks no estaba de acuerdo con que la marca saliera, por cierto. Pero fiel al el espíritu anárquico de la novela, ahí está. Como no te gusta, no me importa, apareces. ¿Sí? Y de repente dicen, bueno, pues ya vamos a romperles a estos güeyes el hocico a los que nos están jodiendo, ¿no? Y que nos tratan como esclavos. Wow. No, de hecho hay varios puntos en la película donde de verdad empiezas a darte cuenta, pues un poco, o sea, sí está una crítica social, pero también está una crítica a que nosotros somos parte de esa misma sociedad que promueve ese tipo de conductas, ¿no? Personalmente el tema de que, por ejemplo, el personaje del narrador se dedica al tema de los seguros, ¿no? O sea, él es de estas personas que están revisando cuando ocurre un siniestro, hace el diagnóstico y todo, y empieza a platicar una serie de secretos, que yo no sé si sean ciertos o no de la industria, ¿no? Pero que de repente dices, pues sí, o sea, todo lo que sabemos de las marcas aseguradoras, perdón, señores de las aseguradoras, pero sí, la percepción pública es, te friego para que me pagues, pero cuando yo te tengo que pagar a ti por un siniestro, me hago súper güey. Esa es la percepción y por lo visto a los gringos les pasa un poco lo mismo. Y en esta película te plantean un poco el por qué, ¿no? Y cómo es que todo está, digamos, construido o confabulado para que eso ocurra, ¿no? Entonces, como por ejemplo, esta golpiza que se propone el mismo narrador, pues es un ardid como para que su jefe lo deje en paz, ¿no? Y para que entonces el despido sea justificado y se lleve entonces a las computadoras y su cheque y todo y pueda fabricar pueda hacer, digamos, este Fight Club gigante que construye, ¿no? Y la fábrica de jabones. Pues al final todo eso es pues simple y sencillamente corrupción, nos guste o no, es un tema de corrupción, que ya Peña Nieto decía, el mal de la corrupción es endémico el mexicano, con el cual además yo estoy total y absolutamente de acuerdo con esa acepción de la cual se burlaron del expresidente, pero vemos que los gringos no están tampoco tan alejados de eso, ¿no? Esa es la parte interesante. Oye, tú me comentabas que, no sé si lo sigas haciendo, porque a lo mejor no, porque para esta generación le pones Fight Club y a lo mejor, híjole, más de 3 ofendidos, otros tantos y otros muchos deprimidos, no lo sé. Pero me comentabas que tú algunas generaciones de tus alumnos les pusiste Fight Club. ¿Cómo la recibían? Sí, porque ya no era la generación a la que pertenecemos tú y yo. ¿Qué entendían y cómo la percibían? Te voy a poner un poquito el contexto de por qué les ponía la película. Respondo puntualmente, la respuesta es bien, la recibían bien. Por ahí tuve 2 quizá alumnas, ¿no? Sobre todo alumnas, que sí veían la película y era como, ¿por qué nos puso esto el profe? Pero ahí te va el contexto. El guión de la película de Fight Club está tan bien hecho que absolutamente todas las líneas, desde el inicio hasta el final de la película, todas las líneas del guión, los diálogos, son figuras retóricas. ¿Qué es una figura retórica? Una figura retórica, para quien no le suene el término, es un término, digamos, pues sí, un recurso literario que se utiliza para adornar un poquito el tema de la realidad, ¿no? Cuando le decimos de repente a una persona, no sé, ¡ay, ya llegó la policía!
pues no llegó la policía, o sea, toda la fuerza policial, llegó una patrulla, ¿no? Pero nos es mucho más fácil decir, llegó la policía, y eso lo que estamos haciendo es una sinécdoque, una parte por el todo, estamos usando una parte de la policía para referirnos a toda la policía. O cuando le decimos a una persona, ¿no? Ay, las perlas de su boca, ¿no? No es que literalmente tenga perlas en la boca, eso es una metáfora que significa que sus dientes son tan valiosos y tan claros como si fueran unas perlas. Esas son las figuras retóricas. Bueno, todo el guión, desde la línea número 1 hasta la última línea del guión, todas son figuras retóricas. ¿Qué le dejaba yo a los chavos? Ver Fight Club y encontrar por lo menos 5 frases de cada una de las figuras retóricas que existen. Todos los alumnos lo lograban. ¿Por qué? Y al final, a la mitad de la película, ¿verdad? Ni siquiera tenían que esperarse hasta el final. Está tan bien hecha que todo son metáforas, metonimias, sinécdoques, todas, ¿no? Entonces, la clase que yo daba era una clase que tenía que ver mucho con la parte de comunicación verbal, ¿no? Cómo hablar, cómo expresarse, ortografía, redacción y todo, ¿no? Entonces funcionaba muy bien el ejercicio. Recibían muy bien la película cuando entendían un poquito el contexto y además cuando los que la habían visto, que sí había varios que ya la habían visto, aunque no era de su generación, como dices, cuando esos que ya la habían visto no la veían con esos ojos, que seguramente a ti y a mí nos pasó. Si ahorita estudiamos figuras retóricas y luego vemos la película, dices, no manches lo complicado que debe haber sido hacer este guión. O sea, para que machara y que todo fuera figura retórica completito, debe haber sido complicadísimo y lo lograron. Entonces, los ojos con lo que lo veían mis alumnos era pues una situación de mis respetos al que hizo el guión de esto. Esa era justamente la reacción. Reitero, yo coincido contigo. Si ahorita le pusiera a mis alumnos 2024 en Fight Club, yo creo que tendría mis reservas en hacerlo por este tema de la cancelación, ¿no? Terminaría siendo un profe cancelado porque les puse una película donde Brad Pitt abre la puerta después de estar teniendo relaciones sexuales con Marla con un guante, ¿no? ¡Pah! ¿No? O sea, esa escena es icónica, ¿no? Pero yo creo que los chavos ahorita no le recibirían, digamos, tan bien, ¿no? Una turba iracunda. ¿Quiere salir un ratillo mientras destruimos su casa? Le estaba checando las muelas, güey. O sea, ¿cuál dijo que sí? Digo, qué mal pensados. Sí, estaba checándole una carie, güey. O sea, por Dios. Yo no sé qué se imaginan. Yo no sé qué hagan tus alumnos con guantes, por ejemplo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe, pero pues tampoco quiero averiguarlo, ¿no? Que por cierto, esa escena cuando tienen sexo es hecha por computadora. O sea, sí. De hecho, dato curioso también. Resulta con que la técnica que utilizaron fue la misma de Matrix, la misma técnica del bullet, ¿no? De poner cámaras alrededor y luego unirlas y meterlas en postproducción. Es la misma técnica, nada más que en lugar de que sea esquivar las balas, era una escena de cama, pero es la misma técnica. Era, en vez de echarse al piso para evitar las balas, era echarse a la cama para recibir palazos, mano. Exactamente, echarse al plato, ¿no? Digamos. Exacto. Así. ¡Ay, qué rico! Ya perdimos, o sea, es imposible volver a ver algo como Fight Club hoy en día, ya casi para terminar. O sea, ya Hollywood está tan perdido en su forma de hacer las cosas que no vamos a volver a ver este tipo de películas como estas que comentábamos de 1999. O sea, ya estamos tan en el abismo. Yo creo que no toda la esperanza está perdida, pero casi. Por fortuna, hoy tenemos una gran casa productora que además ya está empezando a hacer series. Yo la verdad debo de confesar que yo estoy súper en contra de las series. A mí las series me parece que no, o sea, cuando no está justificado que genuinamente la historia se deba de contar en una serie, mejoras la película. Pero hay pues películas que ya las quieren hacer series para alargarlas y entonces las hacen aburridísimas. Pero esta productora de la que voy a hablar ha hecho las cosas muy bien y nos ha enseñado que todavía hay un poquito de luz al final del túnel. Por cierto, esa frase es una figura retórica. Que es A24. La productora A24 está haciendo las cosas muy, muy bien. Vienen cosas interesantes para A24. Vienen películas que está haciendo, que pintan bastante bien. Pero desafortunadamente no son películas taquilleras, no son películas mainstream. No es lo que el fenómeno incluso taquillero que fue Fight Club en su momento, que pues tú y yo la vimos en el cine en algún momento, ¿no? O sea,
Ahorita, por ejemplo, viene una película llamada Anora, que pinta que será la película que gane el Oscar el próximo año, por lo que se sabe, esa o Cónclave, ¿no? Que es la película que por fin podría darle su Oscar, su primer Oscar a Ralph Fiennes, que bien merecido se lo tiene, ¿no? Pero no son películas taquilleras, no son películas que digas, va a ir toda la chaviza a verla, no. Y yo creo que ahí es donde está nuevamente el fallo social. Estamos tan clavados en las secuelas y estamos tan clavados en los reboots que son justamente el mainstream y lo que los chavos y la gente quiere ver, que de repente esas propuestas diferentes, esas propuestas únicas, la gente no las voltea a ver, y ahí es donde está la tristeza. Terminan siendo películas de culto, pero no realmente tan fuertes. Ahorita te voy a poner un caso interesante, no es de A24, pero es también una película que va a dar mucho de qué hablar el próximo año con los Oscar. La Sustancia, ¿no? La película de La Sustancia. Vaya, la película de La Sustancia es muy claro que es una película inspirada en el cine de David Cronenberg. David Cronenberg fue el director de La Mosca, ahí nada más, con todo lo que ello implica. Y hace mucho tiempo no veíamos una película gore, digamos, con esas características. Y es una película chiquitita. Se sabe que a Demi Moore le pagaron casi por caridad, ¿no? Para hacer la película. Y probablemente le dé su primer y quizá único Oscar a Demi Moore en su carrera. Pero siendo una película arriesgada, una película diferente, una película que no es el común. Y a mí lo que me llama la atención es que la gente la ha defendido mucho. Todo mundo que he platicado, siempre en alguna plática de sobremesa es, oye, ¿ya viste La Sustancia? Oye, ¿qué te pareció La Sustancia? Y es interesante porque es una película, insisto, chiquitita, pero es un garbanzo de libra, ¿eh? No es lo normal. Me acabas de romper el corazón. Yo tenía la esperanza de que Terrifier 3 fuera la mejor película del año, mano. ¿Qué te digo? Ya le ganó La Sustancia. Ahora sí, Terrifier, eso sí, mis respetos, gran estrategia de marketing, ¿eh? No sé si ya viste que ya está el payaso de Terrifier asustando gente en Plaza Universidad. Como si fuera la risa en vacaciones, pero así, tal cual. Güey, ¿cómo no vivo yo ahí ya? En mi traspatio, esa plaza, carajo. Bueno, ay, cómo extraño Joco. Sí, ni modo. Pero bueno, mi querido Quique, platícanos, Trending Topic, todos los jueves, ahí nos encuentran. Ahí encuentran justamente a estos dos señores que están viendo ustedes en su pantalla. Ahí nos encuentran en Trending Topic. Busquen Trending Topic ADR Networks en cualquier red social, en YouTube, en Facebook, en Twitch, hasta en Spotify nos encuentran a manera de podcast. Encuentran Trending Topic, donde hablamos de tendencias, absolutamente todas las tendencias que hay pues en el contexto. Para cuando salga este episodio probablemente vayan a encontrar justamente el Trending Topic donde hablaremos de las elecciones de Estados Unidos. ¿Será que gane Donald Trump? Que Dios se apiade de nosotros. ¿Será que gane Kamala Harris? ¡Madre de Dios! ¿Qué chica? ¿What? Hasta el momento de esta grabación no lo sabemos, pero se van a enterar justamente con Trending Topic a través de ADR Networks todos los jueves en punto de las 3 de la tarde y por supuesto en repetición en cualquiera de las plataformas. Ahí me encuentran. Y en mis redes sociales, en X, @Quique Ortega, en Facebook, Quique Ortega Oficial y por supuesto en TikTok y en Instagram, @Kix Ortega, QUIX Ortega. Ahí me encuentran y por supuesto será un gusto que me acompañen. Mi querido Quique, ha sido un gusto como siempre. Señores, muchas gracias. Qué paciencia por aguantarnos durante 1 hora con 7 minutos. Sobre todo porque de repente nos desviamos y hablamos de otras cosas. Pero bueno, así son las cosas en este canal, hombre. Digo, parece que no saben. Mi querido Quique, muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Flash, y gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Señores, pórtense muy mal. Ahí nos vemos.